Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Y Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan renacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio muy recordado por todos nosotros porque es este encuentro famosísimo de Nicodemo, el fariseo y maestro de la ley, con Jesucristo nuestro Señor, donde siempre lo recordamos por la frase: hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, ¿verdad que sí? Y el tema, aunque esta semana vamos a estar ya en la vida ordinaria de nuestro Señor Jesucristo y no en las apariciones de Cristo, hoy y mañana vamos a estar con este encuentro de Nicodemo. Y para nosotros, en el tiempo de Pascua, es verlo como que si Jesús ha resucitado, hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que resucitar, aunque sea en una forma intermedia, por muchas cosas que han muerto en nuestras vidas. Ciertamente la Cuaresma nos llegó a dar muerte, por la muerte de Jesucristo nuestro Señor, que termina con el pecado, con todo aquello que es pecado. El pecado lo que produce son obras muertas. Y el ejercicio de la Cuaresma nos sirvió para enterrar, hermanos y hermanas, y dar muerte a todo aquello que va en contra de Dios y de lo que Dios nos inspira y nos enseña. Pero también en nuestro examen de conciencia a lo mejor pudimos descubrir que muchas cosas buenas habían muerto, o que muchas cosas buenas estaban agonizando, como la vida cristiana, la vocación cristiana, la santidad, la perfección, ese santificar el nombre de Dios, ese vivir como hombre y mujer de oración, ese participar de la misa y de celebrarla con dignidad en el nombre de Dios. Nuestros actos religiosos, hermanos y hermanas, nuestras obras de piedad, muchas cosas pudieron haber muerto, y el tiempo de resucitarlas es ahora. El tiempo de yo saber que en el temporal de la vida, hermanos y hermanas, me llevó lo malo y también lo bueno, pues es necesario rescatar lo bueno y darle vida. Por eso vamos a ver la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, que Pascua, así como Cristo es un cuerpo glorificado, es un nuevo Jesús, porque no es el mismo que estaba antes, es un nuevo Jesús. Tiene que haber un nuevo yo, como la experiencia vivida de la resurrección puesta en práctica y como resultado de que yo he dejado penetrar esa maravillosa resurrección en mi vida. Hoy la idea fuerza nos va a ayudar, hermanos y hermanas, a entender la palabra de Dios junto a Nicodemo, a Jesús y a la inspiración de Pascua con la resurrección. Sentirse a gusto con Dios es vivir la vida según y por el Espíritu Santo. ¿Te sientes a gusto con Dios? Eso tenemos que preguntarnos hoy. ¿Sentimos que estamos viviendo la vida por el Espíritu de Dios, diferente a lo que es la carne? En este encuentro, hermanos y hermanas, de Nicodemo con Jesucristo, lo importante aquí es ver que con estos fariseos fue que Cristo tuvo tantas controversias, hermanos y hermanas, tuvo tantos señalamientos, tuvo tantas discusiones,
porque la vida de estos hombres religiosos y piadosos del tiempo de Jesucristo en el primer siglo era una vida incoherente y a veces de simulación y muy metido en la perfección moral, que no daban paso a nada más. Pero hay cosas buenas que pasan. No todos los fariseos pues eran personas que no creían en Cristo o negaban a Jesús. Hubo fariseos que escucharon la palabra, vieron los milagros de Cristo y les llegó al corazón. Y Nicodemo era uno de ellos. Nicodemo se encuentra con Jesucristo, hermanos y hermanas, dice la palabra de noche en ese versículo 1. Y por lo tanto iba de noche, pues hermanos y hermanas, por miedo a que descubrieran que ya había entrado en él algo de lo que Jesucristo decía como una verdad en su vida y estaba empezando su transformación. Notoriamente no lo hacía como oculto de noche, tal vez hasta con un disfraz, con un camuflajeado, para que no supieran. Claro, Nicodemo se exponía, hermanos y hermanas, a ser rechazado, a ser juzgado, a ser excomulgado del templo y de la sociedad judía. No estaba preparado todavía para eso, lo cual significaba que no había nacido del agua y del Espíritu de Dios. La conversión en él estaba germinando, estaba en pañales, podríamos decir. Pero Nicodemo hace algo importante, es que reconoce y le deja saber a Jesucristo en confesión: oye, sabemos, dice en ese versículo 2, que has venido del parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales y milagrosas como las que tú haces a no ser que Dios esté con él. Gloria a Dios. Este hombre ya está precisamente convencido. Tú tienes algo de Dios. Pero Jesucristo le dice, hermanos y hermanas, que prácticamente todavía le falta algo, a pesar de que está viendo que yo tengo la verdad, de que mis milagros vienen de parte de Dios y de que realmente estoy como un enviado y ungido de parte de Dios. Te falta pues una totalidad. Y él dice en el versículo 3, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo tenía que nacer desde arriba. Esto es una forma simbólica, una forma espiritual de la que Jesús está hablando. Y Nicodemo lo entendió, hermanos y hermanas, como otra cosa, ¿no? Por eso sus preguntas son porque tomó las palabras de Jesucristo de renacer, de que resucitara en él la verdadera persona que llevaba por dentro y que tal vez agonizaba y estaba muerta en torno a su servicio a Dios, en ese nuevo yo. Y por eso es que Nicodemo hace esas preguntas. ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Y quién volverá al seno de su madre para renacer una segunda vez? Y Cristo es enfático en decirle, hermanos y hermanas, que tiene que renacer del agua y del Espíritu de Dios. Clara referencia al bautismo. No puede entrar en el reino de Dios, Nicodemo, si no ves las cosas con una nueva mentalidad, si no te transformas, si no dejas la mentalidad vieja en la que naciste, en las costumbres, las tradiciones, las ideas que te pusieron en tu cabeza. Si no las dejas atrás, no podrás ver la verdad. Por eso es que Cristo le dice en el versículo 6, lo que es de la carne es de la carne, lo que es del espíritu es del espíritu. La carne es lo material, la carne, tal vez lo que hemos aprendido tanto tiempo, hermanos, que no estamos dispuestos a aceptar la novedad. Los fariseos no aceptaban la buena noticia de Cristo y estaban metidos, como decir, en la antigua noticia. Entonces Cristo quiere que se renueven, que se transfiguren, que renazcan. Entonces sal de la carne, porque es la carne la que te impide ver las cosas. Estás viendo con los ojos de la carne, tienes que ver con los ojos del Espíritu para que entiendas todo esto. Por eso es que Cristo es enfático en el versículo 7 en decirle que no te extrañe, porque te estás extrañando de que te haya dicho necesitas nacer de nuevo, pero desde arriba, no conforme a lo de abajo, no que te para tu madre otra vez, no que tu madre quede embarazada otra vez, no es que de viejo pues va a haber un cambio de imagen y ahora pues serás joven, o ahora serás niño, o ahora serás adolescente. Yo no estoy hablando de eso. Es una transformación, es una conversión total. Y en ese nacer desde arriba, enfatiza Cristo nuestro Señor, tiene que ver con el Espíritu de Dios, que es un soplo y es un viento. En el Antiguo Testamento se dirigían al soplo y al viento del Espíritu Santo de Dios de igual manera. Necesitas nacer de nuevo desde arriba, el viento sopla donde quiere, tiene libertad. Y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que ha nacido del Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios es libre y sopla. Una clara referencia, hermanos y hermanas, para todos nosotros, de que el soplo del Espíritu y el viento de Dios fue lo que le dio a Adán vida. En aquel corazón que yacía sin vida, pulmones, riñones, mente, ojos, oídos, boca, piernas y brazos, hasta que nos sopla Dios, aquel hombre creado del barro de la tierra, no tiene el soplo de la vida. Cristo lo hizo con sus discípulos luego de la resurrección, estando las puertas cerradas por miedo a los judíos. En el segundo piso del cenáculo entró, y hermanos y hermanas, al entrar sopló: reciban el Espíritu Santo. Y sopló, es vida a los que tienen miedo, a los que siguen atados a la carne, a los que siguen pues con su negación de que Cristo ha resucitado. Para nosotros, hermanos y hermanas, una fuente de bendición. ¿Qué significa todo esto de Nicodemo para nosotros? Podríamos estar nosotros en la túnica de Nicodemo, tal vez en la vida espiritual y santidad, en la vocación cristiana, en mi matrimonio sacramental, en mi vida, pues, hermanos y hermanas, de familia, como padre, madre, hijo y hermano. Una resurrección, hermanos y hermanas, del pueblo de Dios, al igual que Cristo, de la comunidad cristiana, es dejar que Dios pase por su vida a través del Espíritu Santo de Dios. Necesario. El Cristo con estas palabras nos está preparando a nosotros luego de la ascensión para el gran Pentecostés. Es una experiencia de conversión cuando quieres ser nuevo en el nombre de Dios. Cuando después de la Cuaresma, de la Semana Santa y ahora en Pascua, todo esto ha tenido un sentido profundo en mi vida. Siento renacer. Conversión. Experimenta la transformación. Es clara referencia a renovar también el bautismo. Por eso lo renovamos, el bautismo, en la vigilia pascual. Por eso se bautizaron ciertas personas en la vigilia pascual, porque es la nueva vida, es el soplo de vida, hermanos y hermanas, nacidos del agua, como dice Jesucristo nuestro Señor. Ese viento del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, sopla donde quiere, es libre. Donde quiera que haya vida, va a soplar el Espíritu de Dios. Es cuestión de darnos cuenta. Estará soplando el Espíritu de Dios en ti, en tu familia, en tu matrimonio. Sientes el viento de las cosas de Dios cuando a veces meditas y reflexionas, o en ciertos momentos de la vida, hermanos y hermanas, como que te vas de este mundo aún estando despierto, y como que tú dices: algo de Dios siento yo. Esa vigilia pascual me llenó. Ese día de resurrección sentí como una alegría inmensa, algo me tocó. ¿Cuán conscientes estamos nosotros, hermanos y hermanas, de que el Espíritu Santo libremente sopló sobre niños, adolescentes, jóvenes, adultos, envejecientes, blancos, negros, todo, hermanos y hermanas, matrimonios, solteros, todo? Sopla ese Espíritu de Dios, porque es verdad, hermanos y hermanas, Dios existe. En esa libertad, y si lo hemos vivido de verdad, invade nuestra persona, si tú quieres. Somos nosotros los que abrimos las puertas para que en la libertad del viento que yo siento lo deje entrar. Y a la misma vez, hermanos y hermanas, que nos enseña lo que escapa a nuestra razón, que es lo que está haciendo Jesucristo con Nicodemo. Estás tan metido en la carne, estás tan metido en lo material, estás tan metido en tus cosas que has aprendido ya, que tu mente es antigua, tu pensamiento es antiguo, tu sentido de la vida es antiguo. Tienes que renovarlo, tienes que traer novedad, tienes que traer frescura, tienes que traer nuevo amanecer, tienes que traer un rocío de novedad. Y así es esto, hermanos y hermanas. Hay que dejar que ese sol matutino pues nos toque, que lo veamos, sentir ese fuego del sol en una nueva mañana, que es el soplo del Espíritu Santo en nosotros, hermanos y hermanas, que tiene su efecto cuando lo dejamos que nos toque. Por eso nuestra razón, como la de Nicodemo, tiene que ser iluminada por la palabra de Dios. Nos quiere enseñar, hermanos y hermanas, Jesucristo nuestro Señor, que tenemos que estar en comunión con Dios. Pascua es eso también, porque así, hermanos y hermanas, nuestra vida entera será inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios y por Jesucristo el Señor. Y será atraída también por la perfección divina. Y yo quiero eso en mi vida. ¿Acaso no lo quieres tú? Que desde que yo me levanto en la mañana mi vida sea una inspiración. ¿Qué me inspira a levantarme? Dios.
¿Qué me inspira a amar a mis hijos? Dios. ¿Qué me inspira a ser cristiano? Dios. ¿Qué me atrae a las cosas de Dios? Dios mismo. No hay otra cosa, no hay otro interés. No puedo caer en esa incoherencia. Nicodemo, sal de eso. Hermanos y hermanas, salgamos de eso. Por eso es que hablamos de que sentir ese gusto, hermanos y hermanas, con Dios es no tener temor. Yo no puedo sentir un temor de Dios porque a la vez que yo levante mi mano y diga, caramba, yo me sentí tocado por Dios, me siento como que Dios me sacudió en esta Semana Santa, en esta Pascua, yo me siento distinto. No puedes ir con un temor de decir, pero caramba, si me entrego no tendré tiempo para otras cosas. Si me entrego me tengo que privar. Si me entrego tengo que renunciar. Si me entrego tendré que dejar de hacer lo que me gusta, los hobbies, el pasatiempo, los días de fines de semana que quería de vacaciones. Obligatorio ir a la misa. Cuando nos encerramos en esos obstáculos, hermanos y hermanas, que crean distancia, barreras, se apaga en nosotros el soplo. Se apaga en nosotros la fuerza del Espíritu de Dios. No apagues el Espíritu de Dios. Esa llama arde en todos nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando renacemos, que es lo que quiere Jesucristo nuestro Señor, nuestra vida, no lo olvides, está orientada no por nosotros mismos, sino por Dios, por la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios orienta mi vida a los que renacen. El Espíritu de Dios, que también es Jesucristo, que es presencia de Dios, está con nosotros. Es Trinidad, hermanos y hermanas. Y eso es lo que vive en nosotros. Eso es otra vida. Eso es tener que renacer a otra vida que no es la de la tierra. Es la vida del Espíritu de Dios. Hermanos y hermanas, en una ocasión, hablando de esto, en el Antiguo Testamento, y tú conoces esta lectura probablemente del profeta Ezequiel, en el capítulo 37. ¿Te acuerdas de la profecía en el valle de los huesos secos? Allí se dio una resurrección. Allí se dio un renacer. Allí se dio un nuevo yo. Allí se dio en el pueblo, hermanos y hermanas, una situación bien grande donde Dios tuvo que llevar su espíritu que da vida a gente que se encontraban muertos. Y no solamente muertos, sino ya un estado de huesos secos. Había pasado mucho tiempo. ¿Y sabes por qué? Dice la misma palabra en el capítulo 37 que usamos hoy de referencia y paralelo, hermanos y hermanas. Nuestros huesos se han secado, reconoció el pueblo, como tú y yo debemos reconocer que en muchos momentos las cosas de Dios se han secado en nosotros. Nuestras esperanzas han muerto. ¿Sabes por qué? Porque hemos quitado la mirada de las cosas de Dios. Porque no estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere. Y hemos sido hasta rechazados. En ese estado de condición estaba la gente. Y si estamos nosotros así, tiempo de renacer de lo alto. Entonces Dios habló con Ezequiel, hermanos y hermanas. Y entonces dice la palabra, me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. El estado de situación es de muerte. Hermanos y hermanas, terrible. El estado de situación de muchos de nosotros de vida cristiana, vida sacramental, puede ser de muerte. Y por lo tanto sigue diciendo la palabra. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Habrá esperanza si yo he pecado? ¿Habrá esperanza si las cosas de Dios han muerto en mí? ¿Podrán revivir? Y respondió el profeta, bueno, Yahvé, tú lo sabes. Está en tus manos, tú eres el creador. Tú eres el que tiene dominio. El Padre Dios del cielo, dice en el versículo 4, le dijo a Ezequiel, profetiza con respecto a estos huesos y les dirá huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Es el momento de escuchar esas palabras de Cristo que dice, hay que nacer de nuevo del Espíritu de Dios, del agua y del Espíritu de Dios, de arriba, de lo alto. Esto es diferente, esto no es humano. Escucha la palabra de Dios. Versículo 5, esto dice Yahvé, estos huesos haré que entren en ustedes un espíritu. Gloria a Dios.
Eso es lo que tenemos que dejar entrar en nosotros para comenzar a vivir la vida del Espíritu de Dios. Y vivirán. O sea, ya no estarán secos los huesos, ya no estarán, hermanos y hermanas, muertos. No habrá muerte de las cosas de Dios y habrá el sentido correcto de la vida. No de obras muertas, no de pecado que trae la muerte, hermanos y hermanas, sino del Espíritu que es Señor y dador de vida. En el versículo 6 dice: colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Porque el Espíritu de Dios es lo que me hace reconocerlo a Él como el dueño, amo y Señor, mi Creador y sobre todo Padre. Y que si es Padre, yo soy su Hijo. Darnos cuenta, como dice Ezequiel 37, no había en ellos espíritu. A veces lo que nos hace falta es ese Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y así es que entonces, hermanos y hermanas, dice el versículo 10, recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande e inmensa. Recuperar la vida, levantarnos sobre nuestros pies en ese matrimonio, en esa familia, en esa comunidad cristiana, en esa persona que soy yo. Eso es renacer de nuevo. Y finalmente, hermanos y hermanas, dice la propia palabra de Dios, hay que dejar que Dios obre. No te impongas, no lo impidas, no lo atrases, es urgente. Permite entonces lo que Dios va a hacer. Estamos en el versículo 12. Voy a abrir las tumbas de ustedes, que abra nuestras tumbas en ese matrimonio y en esa familia, en esa comunidad cristiana. Haré que se levanten de sus tumbas, los traeré de vuelta a la tierra. Sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Eso es nacer de nuevo. Lo hace Dios cuando yo lo permito. Lo hace Dios cuando yo abro las puertas para que Él entre y haga lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos y hermanas, el nuevo yo, el proceso espiritual que Pascua nos ayuda a descubrir y a experimentar. La conclusión de hoy, hermanos y hermanas, de esta palabra hermosa que nos ha llegado como fuente de bendición. Mira, no pensemos nosotros, hermanos y hermanas, que por el mero hecho de nosotros haber recibido las aguas bautismales cuando éramos pequeños, infantes o de adultos, pues me bauticé y se supone que ya viva según el Espíritu. Las cosas no son tan rápidas en la vida y en la vida hay que tener paciencia. Hermanos y hermanas, cuando somos bautizados, y especialmente cuando fuimos infantes y nos bautizaron de pequeños, cuando tenemos uso de razón, que ocurre ahí más o menos a los 7 años de edad, que nos damos cuenta de muchas cosas en la vida. En primer lugar, hermanos y hermanas, ahí es que comienza la vida por el Espíritu. Lo primero que tenemos es, en ese bautismo, nosotros nos damos cuenta o tenemos una idea de lo que es la vida por el Espíritu, que no es lo mismo que vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu requiere paciencia, perseverancia, caídas, levantadas, ¿no? Experiencias divinas, fracasos en las cosas de Dios. Renacer en el Espíritu de Dios es, hermanos y hermanas, el comienzo de 9 meses, como un embarazo, donde yo estoy, hermanos y hermanas, con esa idea de lo que es la vida por el Espíritu. Y hay que dar tiempo a la gestación, hermanos y hermanas. 9 meses, como si estuviera embarazado, en las cosas de Dios, en la espiritualidad, en la santidad, en la perfección cristiana. Y ahí llevamos dentro de nosotros el nuevo yo. Esperemos con perseverancia. Y luego, la experiencia, la sabiduría, la madurez. Ahí es que nosotros vamos a ver cómo el Espíritu va a comenzar a mostrar su rostro en nosotros. Se revela el rostro del Espíritu de Dios en nosotros. La primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, finalmente nos sirve a nosotros de conclusión, porque Pedro y Juan fueron apresados por haber sanado a un hombre, por usar el nombre de Cristo que estaba prohibido y por predicar acerca de la resurrección, que lo hacían con un doble mensaje.
ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Entonces estos hombres de Dios son apresados, hermanos y hermanas, y luego fueron liberados. La primera lectura de hoy es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23 al 31. Pero lo que me llena a mí, y quiero terminar con eso, es el versículo 31. Dice ahí la palabra: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a predicar con seguridad la palabra de Dios. Y es importante verlo, porque Pedro y Juan, que fueron a la cárcel, que fueron señalados, que estaban siendo perseguidos, hermanos y hermanas, hicieron todo y no tuvieron miedo. Una valentía increíble. Léete el capítulo 4 completo. Una seguridad por todo lo que pasaron. Daban pie al decir que la sanación venía de Dios y no era de ellos. Que Cristo estaba vivo y resucitado, que el poder lo tenía Jesús y era en su nombre, y para ellos no había nada más, que el Espíritu de Dios era lo que los logró a ellos hacer lo que hicieron. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Está la primera lectura de ahí de ejemplo para nosotros. Lo que hace el soplo de Dios, lo que hace el nuevo yo, cuando yo resucito a las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Así que vamos a ponerlo en práctica, hermanos y hermanas. Vivir conforme al Espíritu y al soplo de Dios que todos nosotros tenemos. Hoy la iglesia, hermanos y hermanas, nos llama a orar universalmente junto al Salmo 2. Dichosos los que se refugian en el Señor. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermano y hermana, ten la seguridad de que Dios está contigo. Te va a ir bonito y sobre todo bendecido.